Me dieron el alta un día antes. Al llegar a casa encontré a mi marido con otra mujer en nuestra cama. No dije nada. Me marché en silencio. Anulé sus tarjetas, cambié las cerraduras. Pero lo que pasó después no lo vio venir. Esta historia es ficticia, pero quién sabe, quizás se parezca demasiado a la realidad. Escuchad con atención. Clara abandonó el hospital 24 horas antes de lo previsto. Una recuperación más rápida de lo esperado, tras una operación menor pero extenuante. Los médicos satisfechos le entregaron una sonrisa protocolaria, una hoja con recetas médicas y la advertencia de evitar sobresaltos. Clara, animada por la idea de sorprender a su marido, Nathan, optó por no avisar. Quería que su regreso fuese un pequeño regalo. Después de varios días recluida en una habitación insípida con luz de neón, anhelaba el refugio de su hogar, la calidez de las cortinas acariciadas por el sol, el leve aroma a vainilla que impregnaba el salón, la textura mullida del sofá y los brazos de Nathan envolviéndola como solía hacerlo. Se imaginó a su marido dejándose llevar por la emoción de verla antes de tiempo, con esa sonrisa torcida que le conocía tan bien. ¡Qué ingenua fue! El taxi la dejó frente al portal cuando el sol comenzaba a deslizarse por el horizonte, bañando la calle en una melancólica luz dorada. Pagó al conductor con un hilo de voz educado y tomó su bolsa de tela con sumo cuidado. Cada movimiento le recordaba la reciente cirugía, pero no le importó. El corazón le latía con fuerza, estaba a punto de volver a su mundo. Subió despacio los escalones reconociendo uno a uno, con una familiaridad reconfortante. Introdujo la llave con suavidad, girándola como si temiese perturbar la armonía que esperaba encontrar al otro lado. La puerta cedió con un leve chasquido. El silencio la golpeó de lleno. No era el silencio habitual acogedor de una casa vacía. Era un silencio denso, expectante, como si la vivienda se negara a respirar. A esa hora Nathan solía estar en su despacho encerrado entre llamadas, con la voz amortiguada por la puerta entreabierta. Pero esa tarde todo parecía suspendido. Clara dejó el bolso junto a la entrada y avanzó con pasos prudentes. La sala estaba desierta, pero no vacía. Sobre la mesa unos documentos esparcidos con descuido. Una taza a medio beber con el café frío y amargo abandonado. El portátil aún encendido emitiendo un zumbido sordo. Una chaqueta se deslizaba con descuido desde el respaldo del sofá, como si alguien la hubiese dejado caer en plena huida. El estómago de Clara gruñó con un sonido hueco, el eco amargo de las comidas insípidas del hospital que apenas había tocado. Pensó en dirigirse a la cocina y prepararse algo sencillo, quizás un sándwich. Pero una punzada extraña, una inquietud aguda e inexplicable, la hizo girar en otra dirección. Algo dentro de ella más primitivo que la razón la empujó por el pasillo en silencio hasta la puerta del dormitorio. Estaba entornada. Una rendija de luz cálida se filtraba en la oscuridad del pasillo, tiñendo el suelo de un brillo engañosamente apacible. Clara apoyó los dedos en la madera y la empujó lentamente. Lo que vio al otro lado se le incrustó en la retina con la precisión cruel de un disparo. Allí en su cama, la misma que habían escogido juntos, en aquella tienda donde reían como cómplices adolescentes, yacía Nathan. Dormido no. Entregado. Enredado entre las sábanas con otra mujer. El tiempo se detuvo con un chasquido mudo. El corazón de Clara comenzó a martillear como si cada latido fuera un eco seco de la traición. Se quedó inmóvil, petrificada. Respirar se volvió un acto imposible. Sus ojos, incapaces de parpadear, se anclaron en esa escena que parecía extraída de una pesadilla ajena. Esto no puede estar ocurriendo. No en mi casa, no con él.
Nathan susurraba algo inaudible, una sonrisa idiota dibujada en su cara. Estaba completamente entregado a la intimidad, hasta que sus ojos se cruzaron con los de Clara. Su rostro se descompuso al instante. La relajación se evaporó reemplazada por un pánico animal. Se tensó como un ladrón sorprendido con las manos en la caja fuerte. La mujer que yacía junto a Sika Kael notó el cambio y giró hacia Clara justo cuando ella soltó una exhalación rota, mezcla de sorpresa y desolación. La desconocida se cubrió torpemente con la manta, el rostro ardiendo de vergüenza. Pero Clara no gritó, no se desplomó ni reclamó entre sollozos. No pidió explicaciones ni lanzó objetos. No fue una escena de histeria, sino una de silencio absoluto. Porque en ese instante algo se quebró. Algo delicado invisible. Una costura antigua entre el amor y la confianza, entre lo compartido y lo esperado. Y en ese lugar que antes habitaba la ternura, creció algo distinto. No odio, no rabia, sino un vacío implacable. Una calma gélida. Su amor por Nathan, la seguridad que él representaba, todo aquello que durante años fue cimiento, se deshizo como polvo entre los dedos. Y lo que ocupó su lugar fue una certeza: ya no era la mujer engañada. Era la mujer que no olvidaría, ni perdonaría. Sin pronunciar palabra, Clara se giró con una calma desconcertante y abandonó el dormitorio. Sus pasos eran precisos, casi automáticos, como si su cuerpo supiera lo que hacer, mientras su alma aún se tambaleaba. Cruzó el salón sin mirar atrás, dejando a su paso los documentos desordenados y una taza de café olvidada fría, como la traición que acababa de presenciar. Cerró la puerta de entrada con una suavidad que contrastaba brutalmente con el huracán que llevaba dentro. Nathan no se movió. Seguía en la cama envuelto en las sábanas con su amante, esperando quizá una escena dramática, lágrimas, insultos, una súplica de perdón. Algo que pudiera volver en su contra. Pero el silencio de Clara era un castigo en sí mismo. No necesitaba gritar su ausencia. Era un grito. Al salir, el aire otoñal la golpeó con fuerza como una bofetada revitalizante. La brisa arrastraba el olor a hojas húmedas, a tierra mojada a cambio. Sintió cómo ese frío se llevaba parte del veneno, arrancándole el peso que llevaba clavado en el pecho. Era una punzada que la devolvía al presente, alejándola de la idea de derrumbarse. Sus pies se movían por inercia, como si el simple hecho de alejarse fuera su única prioridad. No tenía un destino claro, solo el impulso de escapar. Cuanto más lejos de Nathan, mejor. Sacó el móvil con manos temblorosas y, sin pensarlo demasiado, marcó el número de la única persona que podía sostenerla sin juzgarla: Rachel. Rachel no era solo una amiga de toda la vida. Era su refugio, su voz de la razón, el único lazo que Clara no había permitido que Nathan contaminara. Y además, Rachel era una abogada de las que no retroceden. Inteligente, incisiva, ferozmente leal. «Soy yo», murmuró Clara al oído del teléfono con una voz contenida, sujeta por los hilos finos del autocontrol. «¿Ya saliste del hospital? ¿Estás bien?» La calidez habitual en la voz de Rachel se vio pronto teñida de inquietud. «Sí, estoy fuera, pero necesito verte. Ahora. Es importante. ¿Qué ha pasado? ¿Te han hecho daño?», preguntó Rachel alzando ligeramente la voz por la preocupación. «No físicamente», respondió Clara, dejando entrever la grieta emocional. «Pero necesito tu ayuda. No puedo sola. Voy a prepararlo todo», dijo Rachel sin pensarlo dos veces. «Ven cuando quieras. Te espero». Clara detuvo otro taxi y recitó la dirección de su amiga mientras intentaba calmar el temblor de sus dedos. En el asiento trasero se acomodó con la mirada clavada en la ciudad
que giraba a su alrededor. La gente apresurada, los coches impacientes, todo se difuminaba en su visión empañada por pensamientos oscuros. Solo una idea se abría paso en medio del caos. No volverías a ser la mujer que Nathan creyó que podía destruir sin consecuencias. La imagen de Nathan con aquella mujer ardía como brasas bajo los párpados de Clara, pero la relegó a un rincón de su mente mientras se fundía con el bullicio de la ciudad. El escozor de las lágrimas le nublaba la vista, pero las contuvo con determinación. No pensaba venirse abajo. No todavía. Rachel era su único refugio y necesitaba llegar a ella entera. Cuando al fin alcanzó el edificio, Rachel ya la aguardaba en la puerta con el rostro surcado por una mezcla de ternura y angustia contenida. Bastó una mirada tibia a su rostro descompuesto y a sus manos agarrotadas por la tensión para que Rachel la envolviera en un abrazo cálido y silencioso. «Pasa», murmuró con dulzura guiándola con cuidado hacia el interior. «No tienes que hablar hasta que estés preparada». El piso de Rachel era un remanso de calma acogedor y lleno de vida, estanterías desbordantes, plantas que respiraban frescura y cojines de colores suaves que parecían acoger los cuerpos con afecto maternal. Rachel la condujo hasta el mullido sofá del salón y le ofreció una taza de té de manzanilla que humeaba con un aroma reconfortante. Se sentó junto a ella lo bastante cerca para transmitir apoyo sin invadir su espacio. Clara sostuvo la taza con dedos aún temblorosos, pero no logró pronunciar palabra. Todo pesaba demasiado. Las frases se le atragantaban en la garganta como si articularlas hiciera irreversible lo que había visto. Rachel no dijo nada. No insistió, no preguntó. Solo estaba allí con una serenidad firme que sostenía el silencio como si fuese parte de la cura. Clara poco a poco dejó que ese silencio la envolviera y le devolviera el aire. Respiró profundamente, apretó la taza caliente como si fuese un ancla, y cuando por fin habló, su voz era un hilo quebrado que intentaba mantenerse firme. Empezó a narrar lo sucedido, su alta médica inesperada, la ilusión ingenua de sorprender a Nathan y el mazazo brutal de encontrarse con esa escena. Lo relató como quien camina descalza sobre cristales con dolor, pero sin detenerse. Cada palabra era una herida abierta, cada pausa, un intento por no derrumbarse del todo. Y Rachel la escuchaba sin juzgar, con la entereza de quien sabe que a veces solo ser testigo ya es un acto de amor. Lo relató con una precisión que dolía. Cómo la risa de Nathan se congeló en seco, cómo aquella mujer se quedó sin aliento y cómo ella misma sintió que su pecho se hundía, como si el mundo se hubiese detenido en seco. Cada frase que pronunciaba era como una puñalada que la obligaba a revivir el momento exacto en que todo se rompió. Rachel no decía nada. La escuchaba con una mirada que oscilaba entre una compasión desgarradora y una furia que hervía por dentro. Cuando Clara terminó, Rachel se inclinó y la rodeó con los brazos sin vacilar. «Lo siento muchísimo», Clara murmuró con la voz rota por la emoción. «No hay palabras para esto. Pero estás hecha de otra pasta. Vas a salir de esta. Y no vas a estar sola. Yo te acompaño pase lo que pase». Las defensas de Clara cedieron y por fin rompió a llorar aferrándose al hombro de su amiga, como si en ese abrazo pudiera encontrar un mínimo de consuelo en medio del naufragio. El llanto llegó con fuerza, áspero, sin filtros, como una tormenta que arrasa con todo. Rachel no soltó el abrazo. Le acariciaba la espalda con calma, con la paciencia de quien entiende que el silencio también cura. Cuando Clara empezó a recuperar el aliento, Rachel habló de nuevo con una firmeza que no admitía dudas. «¿Qué piensas hacer ahora?» La pregunta no era presión, era un ancla. Clara se frotó los ojos. La voz le salió temblorosa como una hoja movida por el viento.
No tengo ni idea, Rachel. Solo quiero que todo esto termine de una vez. Y terminará, respondió Rachel sin pestañear, con una determinación que parecía de acero. Pero ahora te toca mover ficha. No puedes dejar que él siga destrozándote por dentro. Tienes que poner límites, proteger lo que es tuyo, tu corazón, tu espacio, tu vida. Clara alzó la cabeza. Y en su mirada ya no había solo dolor, había una chispa. Una chispa de algo que empezaba allí a arder. «El piso está ya a mi nombre», dijo con voz firme por primera vez en días. «Perfecto. Pues ahí empezamos», asintió Rachel con los ojos iluminados por un plan que ya bullía en su mente. «Mañana por la mañana cerramos tus cuentas, blindamos tus ahorros y cambiamos las cerraduras. Que no vuelva a pisar tu casa. Necesitas volver a sentir que este espacio es tu refugio». Clara sintió como una nueva energía le recorría el cuerpo. Algo parecido a la gratitud, sí, pero también algo más hondo. Como si por fin hubiera recuperado un poco de aire en medio del naufragio. «Gracias, Rachel», musitó Clara con la voz entrecortada por el cansancio y la tristeza. «No sé qué habría hecho sin ti». «No digas tonterías», respondió Rachel con una sonrisa cálida acariciándole el brazo con ternura. «Eres mi amiga del alma. Esto lo superaremos juntas. Pero ahora intenta dormir un poco. Mañana empezamos de cero y tenemos mucho por hacer». Clara se tumbó en la cama de invitados envuelta en sábanas que olían a limpieza y lavanda. El colchón era cómodo, acogedor, pero el descanso se le escapaba como agua entre los dedos. Una y otra vez su mente regresaba a aquella escena grotesca en su propio dormitorio. El rostro petrificado de Nathan, el cuerpo semidesnudo de esa mujer en su cama. La habitación saturada de un silencio espeso, como si incluso el aire hubiera absorbido la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? ¿Durante cuántos aniversarios, viajes o cenas fingió amor mientras tejía mentiras como telarañas a su alrededor? Lo que pensaba que era un matrimonio, un proyecto de vida en común, se desmoronaba como una maqueta mal construida. Recordó sus risas compartidas, los planes para jubilarse juntos en la costa los domingos de sofá y películas. Había sido todo un teatro. Esa duda la carcomía por dentro, pero en medio de aquel torbellino emocional, algo dentro de ella se encendió como una chispa. Una certeza. Nathan ya no tendría el control. La mañana siguiente la encontró despierta, antes de que saliera el sol, sentada junto a la ventana con una taza de café entre las manos. Su mirada estaba serena, pero en el fondo de sus ojos brillaba una decisión férrea. La conmoción del día anterior había mutado en algo más sólido, más afilado. Clara ya no se veía como una víctima. No, era una mujer traicionada, pero no vencida. En la cocina de Rachel, bajo una luz dorada y tranquila, se preparó un desayuno simple, tostadas crujientes, fruta fresca y un café tan intenso como su determinación. Mientras mordía distraída una rodaja de manzana, marcó el número de su banco. «Buenos días», dijo al operador con voz segura y formal. «Quiero bloquear de inmediato todas mis tarjetas y cancelar el acceso de mi marido a nuestras cuentas conjuntas. Y necesito que eso se registre ahora mismo». Su voz no tembló. Ya no. Cada gesto era como colocar un ladrillo más en la muralla que necesitaba para mantenerse a salvo. Clara era plenamente consciente de que Nathan montaría en cólera al darse cuenta de que ya no podía contactarla, pero ese problema ya no le correspondía a ella. Él eligió sus acciones y ahora le tocaba afrontar las consecuencias. Por fin ella había dejado de cargar con culpas que no eran suyas. Con esa claridad en el pecho, Clara dirigió su atención al piso. Aquel espacio que antaño había sido su refugio, lo había decorado con mimo, había escogido con esmero el tono exacto de azul para las paredes, enmarcado fotografías de sus viajes
más especiales, y amueblado cada rincón para que reflejara lo que fueron juntos. Pero ahora todo eso había perdido su luz. El piso se había convertido en un símbolo amargo, impregnado de la deslealtad de Nathan. Sin embargo, seguía siendo su hogar, y no iba a permitir que él se lo arrebatara. Localizó por internet a un cerrajero de urgencia y gestionó la cita para esa misma tarde. «Necesito que sea rápido y discreto», le pidió con firmeza al operador. «Quiero que instale las cerraduras más seguras que tenga, no escatime». Rachel la recogió en coche y la llevó de vuelta a casa. La ciudad rugía a su alrededor entre claxones y pasos apresurados, pero Clara permanecía en silencio con las manos levemente temblorosas mientras se acercaban al portal. Aún así se sostuvo a sí misma. Sabía que esta vez no iba a titubear. Una vez dentro evitó mirar al dormitorio. No estaba preparada para ese impacto aún y se centró en lo práctico, reunir todas las cosas de Nathan. Dobló cuidadosamente sus camisas, enrolló con precisión los vaqueros, recogió sus zapatos, sus frascos del baño, incluso el reloj que él solía dejar sobre la mesilla. También empacó su pasaporte, el carné de conducir y los papeles del seguro médico. No pretendía ocultarle nada. No había rencor en sus manos ni ansias de revancha. Solo el deseo profundo, sereno e inquebrantable de que desapareciera de su vida para siempre. El cerrajero llegó puntual, un hombre de mediana edad discreto, de rostro amable y maneras firmes. Trabajó con agilidad desmantelando las viejas cerraduras e instalando otras de máxima seguridad, cuyos acabados metálicos relucían como si fuesen la última palabra en protección. Cuando terminó, le extendió las nuevas llaves a Clara con un gesto tranquilo. Ella las tomó y una descarga de alivio la atravesó por dentro como una chispa cálida. «Ya está todo listo, señora», dijo él asintiendo con respeto. «Nadie entra sin esto». Clara asintió, agradeció con una leve sonrisa y cerró la puerta con suavidad tras el cerrajero. El clic del cerrojo nuevo fue para ella un símbolo de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, respiró con calma dentro de su propia casa. Había recuperado algo más que un espacio, había reconquistado su paz. Sin prisas arrastró las maletas de Nathan por el suelo del salón, alineándolas cuidadosamente junto al umbral. Que viniese a recogerlas si quería, que viera con sus propios ojos que ya no tenía sitio allí. Esa noche Nathan regresó del trabajo convencido de que bastaría con unas palabras bien medidas para calmar las aguas. Se imaginaba a Clara rota esperando entre sollozos, dispuesta a aceptar su arrepentimiento fingido. Ya tenía preparado el monólogo, un desliz sin importancia, un error momentáneo. Nada irreparable. Introdujo la llave en la cerradura, pero algo fallaba. No giraba. Frunció el ceño. Repitió el gesto con más ímpetu. Inútil. La sorpresa pronto dio paso a la frustración, y esta a una furia ciega. Golpeó la puerta con el puño alzando la voz. «Clara, abre. Tenemos que hablar». Silencio. Marcó su número. El buzón de voz contestó en frío. Fue entonces cuando las vio, sus maletas perfectamente empaquetadas, esperándolo en el rellano como un ultimátum mudo. La realidad le cayó encima como un mazazo. Clara lo había dejado fuera. Literalmente. Lo había excluido sin escándalos, sin gritos, con una precisión quirúrgica. Una parte de él, la más déspota, no lo soportó. Comenzó a golpear la puerta con rabia, vociferando su nombre, mientras las luces de los pisos vecinos se encendían una tras otra. Ya no era el hombre cortés y educado que saludaba en la escalera. Era un náufrago, un torbellino de nervios, perdiendo la compostura a plena vista. Sin argumentos, sin poder, se dejó caer de rodillas ante la puerta cerrada, cubriéndose la cara con las manos. Lo había perdido todo sin entender siquiera cómo. Clara no necesitó alzar la voz
ni devolverle los gritos. Su respuesta fue el silencio. Y ese silencio más firme que cualquier portazo le caló hasta los huesos. Unos días después, por boca de un conocido, Clara supo lo que Nathan le había ocultado desde el principio. Nathan llevaba semanas reuniéndose con un abogado, a espaldas de Clara, urdiendo su salida en secreto. Había decidido esperar a que ella terminara de asumir casi toda la hipoteca del piso que compartían, para luego exigir su parte legal como si nada. Su estrategia era tan fría como cínica, dejar que ella cargara con el peso económico para después recoger los frutos sin el más mínimo escrúpulo. Cuando Clara descubrió todo fue como si le hubieran clavado un cuchillo. El dolor de saberse utilizada le desgarró, pero lo que nació en su pecho no fue resignación, sino una calma tensa cargada de propósito. No era solo una traición emocional, era una manipulación premeditada. Una farsa prolongada con la única intención de lucrarse a su costa. Una noche, sentadas en la oficina de Rachel, Clara compartió la verdad con una voz que, aunque suave, llevaba una fuerza inquietante. La luz del atardecer entraba oblicua por los ventanales, tiñendo de cobre los muebles. Me miraba a los ojos mientras mentía sin pestañear, dijo Clara conteniendo el temblor. Había fingido amor, ternura e incluso vulnerabilidad, mientras por dentro ya estaba haciendo cuentas, repartiéndose lo que no le pertenecía. Me susurraba que todo iba bien, continuó ella con un deje de amargura, mientras se preparaba para dejarme sin nada. Rachel apretó los labios asqueada. Le bastaba con imaginarse la doble vida de Nathan, repitiendo promesas vacías a su amante Jessica, contándole que el divorcio era inminente. Clara bajó la mirada a los ojos clavados en un punto invisible. Le dolía, sí, pero debajo del dolor comenzaba a brotar algo más potente: claridad. Algunos conocidos habían oído a Nathan jactarse de que ya tenía todo atado con Clara, que solo faltaba firmar un par de papeles. ¡Qué miseria de hombre!, murmuró Rachel con una rabia serena. Siempre me pareció que había algo falso en él. Demasiado encantador, demasiado correcto. Pero esto ya no era solo desconfianza. Era vileza pura. Clara no dijo nada. Seguía sentada inmóvil, repasando en silencio cada escena del pasado, ahora bajo una luz completamente distinta. Y en su mirada algo se había quebrado, pero algo nuevo. Se estaba forjando también una determinación afilada. Cada palabra afectuosa, cada caricia aparentemente sincera de Nathan, ahora se revelaban como parte de una estrategia calculada, una farsa bien construida para mantenerla bajo su control. Pensó que iba a suplicarle que no me dejara, dijo Clara con una mezcla de desdén y rabia contenida. Que acabaría tan rota que no me quedaría otra que cederle todo. Pero le diste la vuelta a la jugada, intervino Rachel con una chispa orgullosa en los ojos. Le enseñaste quién tiene realmente el poder, añadió Clara esbozando una sonrisa serena pero decidida. Y está rabioso. Perfecto, sentenció Rachel con firmeza helada. Lo tiene bien merecido, pero esto aún no ha acabado. Tenemos que tramitar el divorcio cuanto antes y blindarnos legalmente para que no pueda echar mano a nada. Clara asintió con determinación renovada. Estoy más que preparada. Quiero cerrar este capítulo cuanto antes. Rachel abrió su carpeta y sacó una serie de documentos meticulosamente preparados. Su eficacia revelaba años de experiencia lidiando con casos parecidos. Aquí tienes el borrador de la demanda de divorcio, explicó deslizando los papeles por la mesa con precisión. Incluye todo: disolución del matrimonio, reparto de bienes y pensión compensatoria. Léelo con calma. Clara los examinó en silencio, admirada por la precisión quirúrgica del texto legal. No faltaba ni un punto. Cada posible rendija legal estaba cerrada con llave. «Es impecable»,
murmuró devolviéndoselos con una mezcla de alivio y admiración. «Gracias, Rachel. Me estás sacando del abismo». «No me des las gracias», respondió Rachel con ternura pero sin perder firmeza. «Eres mi amiga, mi hermana de vida, y no voy a permitir que ese parásito te hunda más de lo que ya lo ha hecho». La conversación se vio interrumpida por unos golpes breves en la puerta. La asistente de Rachel apareció con un expediente entre las manos interrumpiendo el momento. «Ahora vuelvo», dijo Rachel con rapidez saliendo a resolver el asunto. Clara sola en el despacho se sirvió otra taza de té. Se acercó a la ventana contemplando en silencio cómo el anochecer teñía de naranja los edificios de la ciudad. Dentro de ella hervía un cóctel de emociones. Ira por la traición, vergüenza por haber cerrado los ojos, pero también una voluntad cada vez más fuerte. Ya no era la mujer ciega que adoraba a Nathan sin cuestionar. Ahora veía con nitidez. Y estaba lista para pelear. Por su dignidad, por lo que le correspondía, por su propia voz. El dolor seguía ahí desgarrador, pero servía como combustible para avanzar. Cuando Rachel regresó, retomaron el plan con precisión quirúrgica. La demanda se presentaría al día siguiente. Rachel sería el escudo. Ni una palabra ni una mirada tendría que dirigirle más a Nathan. Ella se encargaría de todo. Clara sintió cómo algo dentro de ella se liberaba al saber que no estaba sola, que teníais a alguien leal y firme a su lado. «Ahora toca que pienses en ti», le aconsejó Rachel con una calma protectora. «Déjale que enfrente las consecuencias de sus actos por su cuenta». El trámite del divorcio no tardó en ponerse en marcha, y la reacción de Nathan fue justo la que ambas habían anticipado. Empezó a llamarla sin tregua, dejando mensajes de voz que oscilaban entre la furia descontrolada y una supuesta culpa que olía a teatro barato. Los mensajes de texto no cesaban súplicas para verse, palabras vacías pidiendo una última conversación, promesas de que Jessica no significaba nada, que todo había sido un desliz sin importancia. Clara los leía con una frialdad adquirida, como quien observa a un actor repetir siempre el mismo papel. Su silencio se convirtió en un arma afilada, y eso lo desquiciaba más que cualquier respuesta airada. Rachel, firme como un escudo, filtraba las llamadas de conocidos morbosos que solo querían husmear en su desgracia. Se encargó de todo el proceso legal, evitando que Clara tuviera que cruzarse siquiera con Nathan. El piso, por supuesto, permaneció a nombre exclusivo de Clara, tal y como estipulaba el contrato original. Pero ya no podía vivir allí. Cada rincón estaba contaminado de recuerdos que le quemaban el alma, demasiado recientes, demasiado dolorosos. Tomó una decisión tajante: lo vendería. Necesitaba cerrar el ciclo. «Ese lugar ya no es mi hogar», le confesó a Rachel. «Es un mausoleo de sus engaños». Necesitaba un refugio que fuera únicamente suyo, un rincón libre de su sombra. Rachel no solo comprendió su decisión, la celebró con alivio contenido. La venta del piso se cerró sin sobresaltos, y Clara se quedó con una suma suficiente para empezar de cero. Se instaló en un apartamento modesto pero luminoso, que transformó con mimo paredes en tonos vivos, cojines mullidos, detalles que hablaban de una mujer que por fin tomaba las riendas de su vida. Aquel espacio no era solo un techo, era su santuario. Allí empezó a recomponerse, a mirar hacia adentro sin miedo y a recordar quién era antes de doblegarse. Con los meses, una nueva presencia irrumpió suavemente en su rutina. Se llamaba Miquel. No era un conquistador, sino alguien que caminaba con paso firme, pero sin invadir. Respetaba sus silencios, admiraba su fortaleza y no exigía más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Al principio, Clara levantó muros. Le aterraba la idea de tropezar con la misma piedra. Pero Michael no presionaba.
Solo estaba ahí constante y transparente, dejando que fuera ella quien marcase el ritmo. Cuando por fin se atrevió a contarle la traición de Nathan, él no se escandalizó ni intentó arreglarla. Simplemente escuchó con una mirada limpia que decía más que cualquier discurso. Poco a poco Clara se dio cuenta de que su miedo se estaba transformando. No en confianza ciega, sino en algo más maduro. Una certeza serena de que merecía ser amada sin condiciones. Con Michael se sentía a salvo, pero no desde la dependencia, sino desde la libertad. Un año después se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo de los que sí sabían querer sin dañar. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió genuinamente feliz. Nathan quedó atrás reducido a una cicatriz lejana, que ya no dolía, pero que le recordaba el precio de callarse demasiado tiempo. Comprendió que a veces el derrumbe es necesario para reconstruir con cimientos más sólidos, que de las ruinas también brotan jardines si una sabe elegir qué sembrar. Callar ante la infidelidad de Nathan no fue cobardía, sino dignidad. Mientras él se hundía en su propia miseria, Clara eligió no ensuciarse en su fango. Apostó por sí misma y ganó. Con Michael a su lado y el respaldo leal de Rachel, abrazó su nueva vida. Una vida sin máscaras donde el amor no dolía y el futuro era por fin suyo.